protege o no el medio ambiente en la Constitución actual, y de qué va o de qué se trata el proceso constituyente en el que estamos inmersos en este momento y del que esperamos salir con una constitución ecológica, precisamente. Ya. Los objetivos de esta clase entonces son, como les decía, entender contenidos básicos de las constituciones, abordar críticas a la Constitución del 80, observar las normas constitucionales actuales en términos ambientales y explorar el proceso constituyente. Entonces, partamos por la Constitución como concepto. Algunos y algunas de ustedes estudian o estudiaron Derecho, entonces probablemente esto lo tienen claro, pero hay que hacer esta revisión para que estemos todos y todas más o menos en una misma página. Una constitución es un montón de cosas y a la vez no es mucho. Eso yo creo que es una cuestión importante que hay que tener en cuenta. No es ni lo mágica que le atribuimos que puede ser, ni lo débil que a veces se piensa que puede ser tampoco. Lo que sí es, de todas maneras, es una norma fundamental y base de nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, parece que tengo problemas de internet. ¿Me ven y escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Sí, gracias. Es una norma que está en la base de nuestro ordenamiento jurídico y eso significa que todas las otras normas del ordenamiento tienen que obedecer a la Constitución. Eso es extremadamente importante desde el punto de vista del derecho, porque al menos en la teoría, vamos a ver, la práctica nunca se acoge tanto a las teorías, pero al menos en la teoría, toda otra ley emanada del Congreso, de la administración del Estado, de las municipalidades, incluido el reglamento de los condominios y el de las universidades, tienen que estar acorde a la Constitución. Y por lo tanto, va a ser el delineamiento esencial de todo el sistema jurídico. Ahora, ¿qué significa que sea el delineamiento del sistema jurídico? Significa que marca los límites dentro de los cuales se va a autorizar el uso de la fuerza. Y esto entonces nos requiere irnos un paso más atrás. Desde la teoría, y lo digo desde la teoría porque en la práctica los estados existen desde antes de esto, pero en la teoría creamos los estados como una especie de acuerdo entre todos y todas que requerimos de solucionar y, digamos, superar aquellas cuestiones que nos plantea la vida y que solos y solas no podríamos superar. Y por lo tanto requerimos de juntarnos en un colectivo y en ese colectivo juntar nuestra fuerza, nuestro poder y entregárselo a... Ahora sí que me quedé pegado, porque ya no veo nada. Esperen, voy a cambiar de Wi-Fi. Ya, volví, ¿sí? Estoy. Vale, entonces les estaba diciendo que desde la teoría la Constitución es un pacto social, ¿no? Entonces es como este acuerdo al que llegamos todos y todas de manera ficcional, obviamente, y que nos permite juntar nuestros poderes para crear el Estado y que este Estado que creamos nos ayude a soportar las dificultades de la vida que no podríamos soportar de manera individual.
y la manera más importante en la cual creamos el Estado, o el elemento central que le damos al Estado, es el uso de la fuerza. O sea, nos restamos nosotros de la posibilidad de usar la fuerza unos contra los otros, y le entregamos solamente al Estado la legitimidad de usar esa fuerza, y de, por lo tanto, imponernos, teóricamente, nuestra propia voluntad conjunta, pero de imponernos la ley. Entonces, cada vez que se modifica una constitución, que se crea una constitución, de alguna manera vamos a estar creando el Estado, de nuevo, en una manera, en una visión bien romántica quizás del asunto, porque el Estado ya existe, los poderes ya existen y están andando, pero cuando estamos haciendo una nueva constitución, estamos creando nuevamente el Estado y estamos creando entonces de nuevo la forma en la cual se puede usar la fuerza, la forma en la cual se puede usar el ordenamiento jurídico, y cómo es que este Estado va a operar. Entonces, lo que la Constitución diseña, como dice acá, es un modelo político en la manera en que nos vamos a relacionar con el poder, cada uno de nosotros y nosotras, con nuestros poderes, y la manera en que se va a repartir ese poder en el territorio y también en las distintas esferas, en los distintos niveles. Crea un modelo jurídico, porque vamos a decir cómo se crean las leyes, cómo se usan las leyes, etcétera. Y a veces, no todas las constituciones hacen esto, crean un modelo económico. En el caso de la constitución del 80 chilena, efectivamente crea e impone un modelo económico. Uno podría tener una constitución que no lo hiciera, digamos, que dejara completamente abierto el modelo económico a decisiones posteriores que se tomen en la ley mediante los congresos. Ahora, las constituciones tienen un componente que no está solamente presente en lo que dicen, en lo que está escrito. Y esto también es importante, digamos. Una constitución contiene normas bases según las cuales se va a desarrollar la vida del Estado y la forma que va a funcionar el Estado, configura un marco jurídico general para la relación de los sujetos, y determina valores básicos y prioritarios de nuestra sociedad. Ahora, todo eso no está solamente en el texto de la Constitución. Y a pesar de lo muy positivista que uno puede hacer, y de lo de la muy amplia creencia que uno pueda tener que solo lo que está escrito es lo que vale, la verdad es que como se aplica la ley, finalmente, como se aplica la Constitución, tiene un relato con algo que podríamos llamar el espíritu de la Constitución. Entonces, es súper fácil verlo en la Constitución que tenemos actualmente, porque probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado que Chile es un Estado subsidiario. Y eso significa que el Estado es un Estado mínimo, digamos, que actúa solamente en aquellas situaciones en que los privados no pueden o no quieren actuar, así que por ponerlo en sencillo. Esa definición de que el Estado es subsidiario no está en la Constitución. En ninguna parte de la Constitución van a encontrar Chile es un Estado subsidiario, ni la palabra subsidiario cerca de Estado, ni nada que se le parezca. Sin embargo, por la manera en que está, por el espíritu que tiene la Constitución, sabemos que Chile es un Estado subsidiario. Y sabemos que la aplicación que tiene la Constitución es una aplicación en la cual Chile es un Estado subsidiario. Y por lo tanto, los jueces, los tomadores de decisiones de la administración, el Congreso, de alguna manera reconocen a Chile como un Estado subsidiario, a pesar de que la Constitución no lo diga expresamente. O sea, ¿por qué esto nos puede importar? Esto nos importa mucho porque el proceso constituyente finalmente puede ser igual de importante o más importante que lo que termine diciendo la Constitución. O sea, que la palabra que diga la Constitución. Planteado desde nuestra visión socioambiental de la sociedad, ecológica de la sociedad, lo que podríamos decir es que si tenemos una gran discusión en la esfera pública sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, con argumentos escritos, qué sé yo, libros, textos, videos, canciones, bailes, sobre lo importante que es la protección del medio ambiente. Se tiene esa discusión en la Asamblea Constituyente y la cuestión termina en una sola frase que dice hay que proteger el medio ambiente, por ponerlo así. Esa sola frase puede significar una infinidad de cosas distintas, pero lo que va a significar va a ser aquello que el contexto la haga significar.
entonces va a significar aquello que toda esa discusión previa le entregue como significado. ¿Y cómo lo van a interpretar los jueces posteriormente, los académicos, etcétera? Va a tener que ver en parte con esa discusión pública. Por eso es que todos estos procesos son importantes no solo en el minuto en que se terminan, sino que en todo lo que sucede alrededor. Y la Constitución entonces configura una manera en que quisiera la sociedad vivir conjuntamente, quisiéramos todos vivir conjuntamente. Y por supuesto no tiene la capacidad una Constitución, porque finalmente es una ley, aunque sea la ley fundamental, pero es una ley y no es más que eso, no tiene la capacidad de modificar la actuación directamente de los ciudadanos y las ciudadanas, sino que lo que va a hacer es determinar ciertos marcos jurídicos que podrían llevar a facilitar que la vida sea de una manera o de otra manera. Y que la vida, por lo tanto, se desarrolle de una u otra forma y que ciertos procesos sociales que son importantes para todos tengan ciertos límites o no tengan ciertos límites. Entonces, cuando vemos, bueno, después lo vamos a ver. Vamos a ver la Constitución del 80, algunos ejemplos de cómo se ha hecho eso. Bueno, además, en lo más concreto, digamos, la Constitución configura límites al funcionamiento de los órganos del Estado. O sea, primero nos juntamos, decimos, necesitamos generar este espacio de poder concentrado de todos nosotros y nosotras para que pueda efectivamente realizarse lo que queremos de sociedad, ¿ok? Pero a la vez le ponemos límites a ese poder. Y decimos cosas como, tenemos derecho a la vida, derecho de reunión, derecho de libre movilidad, derecho de, etcétera, ¿no? Tenemos derechos. Los derechos, inicialmente, están concebidos como un límite al poder. Entonces, y por eso es que probablemente han escuchado esta típica como discusión en la esfera política, que es que los derechos humanos solamente se le oponen al Estado, solo el Estado puede violar derechos humanos, las personas no pueden violar derechos humanos, etc. Eso tiene que ver con esta idea inicial de los derechos humanos, que era ponerle un freno, un contrapeso a el poder estatal, porque era el Estado el que acumulaba la gran mayoría del poder, digamos, o que además acumulaba poder. Eso hoy en día es relativizable, porque no es solamente el Estado el que acumula cantidades de poder importantes, sino que también existen otras entidades privadas, transnacionales, que acumulan poderes que a veces son mayores que los del Estado. Y esto está en un proceso hoy en día de cambio a propósito de eso mismo. Pero para nosotros y nosotras, en términos ambientales, eso es súper importante, porque cuando vemos problemas ambientales, muchas veces no son provocados directamente por el Estado, a veces son por omisión o negligencia del Estado, pero muchas veces están relacionados con privados que tienen una gran acumulación de poder, que generan situaciones que son igualmente graves que aquellas que podrían generar la acumulación de poder del Estado. Entonces a eso se le ha opuesto en los últimos años, pero es algo todavía incipiente, una rama de estudio que es la rama de derechos humanos y empresa, que supone esta idea de que las grandes empresas debieran cumplir con estándares de derechos humanos similares a las que cumplen los Estados. Pero bueno, ese es una rama de esta discusión. Lo que nos interesa es entender que los derechos van a configurar el límite a la acción estatal y al mismo tiempo en la Constitución entonces vamos a tener la acumulación de poder, las reglas con las cuales esa acumulación de poder el Estado debe y puede actuar y los límites para que esa actuación no signifique una vulneración de las dignidades mínimas de las personas. Y esos son entonces los derechos o las facultades que se otorgan a los sujetos de derecho. Y los sujetos de derecho, uno diría, bueno, los sujetos de derecho en general vamos a ser las personas, pero no somos solamente las personas. También hay sujetos de derecho que son sujetos de derecho ficticios, como son las personas jurídicas, por lo tanto, las empresas, las ONG, etcétera, etcétera. Y eventualmente uno podría tener otros sujetos de derecho, como podrían ser los animales, como podrían ser el medio ambiente o ciertos elementos del medio ambiente. O sea, el sujeto de derecho no necesariamente tiene que corresponderse con un sujeto de la realidad objetiva y material, sino que es, como todo en el derecho, parte de un acuerdo entre el pueblo, digamos, que va creando ese derecho.
Y por último, en términos de importancia concreta, la Constitución, como les decía antes, también va a repartir el poder. O sea, va a decir cómo es que se utiliza el poder, no solo desde sus límites, sino que quién lo utiliza, cuándo lo utiliza y cómo lo puede utilizar. Y por lo tanto va a determinar cómo se eligen, cómo se nombran las autoridades, cuáles son los procedimientos que estas autoridades tienen y cuáles son las capacidades, por lo tanto, que tienen para actuar. Resumiendo entonces esta parte, o más bien cerrando esta parte, el poder constituyente debiera representar a la sociedad a la cual la Constitución normará. O sea, deberíamos tener, teóricamente, una... con poder constituyente me refiero a... uno podría hablar de poder constituyente como el poder preinstitucionalizado, ¿no? Entonces, antes de que haya una constitución, existe el poder constituyente. Una vez que está, la constitución es un poder constituido. Pero también uno podría entender que el poder constituyente está siempre radicado en el pueblo, y por lo tanto el pueblo siempre puede hacer uso de su poder constituyente para volver a sentar las bases de cómo quiere vivir en común. Por lo tanto, volver a crear una constitución. Y ese poder constituyente, el pueblo, debiera estar representado en la Constitución, especialmente en cuanto a sus anhelos. O sea, una Constitución debería representar la manera en la cual queremos que sea la vida común. Ahora y en un futuro al menos cercano. Y aquí, este es un punto que no es como de los puntos que generalmente se ponen cuando la gente habla de Constitución, pero a mí me parece importante y por eso siempre lo pongo. Esa Constitución, cualquier Constitución, debería ser suficientemente flexible como para no imponerle al pueblo del mañana los valores que tengamos hoy. O sea, lo que hizo la dictadura con nosotros, de imponernos, bueno, además ni siquiera fue el pueblo del ayer, sino que fue simplemente la dictadura, pero lo que podría hacer cualquier pueblo del ayer, de constituir un tipo de sociedad y luego tratar de imponérsela a quienes vienen en el futuro, pareciera ser una práctica de injusticia intergeneracional. Y lo razonable, entonces, parecería ser que cualquier constitución permita que la sociedad, a medida que pasa el tiempo y cambian, por lo tanto, los valores sociales, pueda efectivamente volver a ordenarse de la manera que le parezca más adecuada, sin tener que salir a quemarlo todo para que se dé esa posibilidad. O sea, que absorba esa tensión social de una manera pacífica. Eso es lo ideal para el derecho. ¿Cómo es nuestra Constitución? Como esta casa, ¿no? Con una mitad construida y la otra mitad en el suelo. Es una casa que le sirve a la mitad de los que les debería servir, a menos probablemente. Pero la Constitución actual, bueno, como ya saben y dije antes, fue crear un estado de excepción, no estaba clausurado el Congreso Nacional, había un poder fáctico, que era la dictadura del régimen militar, en el poder ejecutivo. Se redactó la Constitución del 80 primero en un consejo, en una comisión, que es la comisión, se llama Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, más conocida como la Comisión Ortúzar, de profesores que en un principio incluyó a profesores de distintas universidades, varios de ellos renunciaron, terminaron mayormente profesores de la Universidad Católica, más cercanos al régimen. Esa fue la primera redacción. Esa redacción pasó por una revisión del Consejo de Estado, que era un grupo de abogados aún más cercanos al régimen, y de la propia Junta de Gobierno. Hay actas de las primeras comisiones, de la Comisión Ortúzar, de los académicos, digamos, que mal que mal eran académicos, pero después no hay actas de los cambios que se hicieron, ni se sabe por qué se hicieron cambios, se hizo cambios en los otros dos espacios. No hubo ningún tipo de participación de la ciudadanía en la redacción de esta Constitución. Esta Constitución del 80 rompió en varios sentidos con la manera en que funcionaba el país antes. Esto es algo que a mí por lo menos, que crecí en democracia, y era muy chico todavía cuando estaba en dictadura, me ha sorprendido estudiándolo recién ahora, pero el país en verdad era otro país antes del golpe de Estado y antes de también la UP, digamos. O sea, del 73 hacia atrás el país tenía un tipo de manera de existir
y es muy distinta a la que hay hoy en día. Claro, los cambios no son solamente normativos, hay un montón de otros cambios también en el mundo, pero pareciera que desde lo normativo también hay cambios súper importantes y en parte tienen que ver con este rompimiento de la tradición constitucional del país. No hubo, en lo que no se quebró la tradición es en que no hubo ninguna participación ciudadana, y eso es la norma en las constituciones de Chile. O sea, esta constitución, si logramos que efectivamente se redacte y termine aprobada y funcionando, sería la primera constitución democrática del país, 200 y tantos años después de habernos liberado supuestamente eh, un, eh, del colonialismo. Eh, y bueno, la Constitución del 80 fue aprobada así en un plebiscito que está muy documentado, que fue muy fraudulento y que en realidad no habían padrones electorales, no había ningún poder que contrastara la votación y por lo tanto fue un acto simbólico y ceremonial, pero no equivalente a una aprobación constitucional. Ahora, la Constitución efectivamente ha cambiado desde el año 80 hasta ahora. Ha tenido, de hecho, dos cambios importantes. Uno en el año 89, cuando volvió la democracia, en un acuerdo que se hizo entre la Concertación y Renovación Nacional principalmente, y después en el año 2005, con Lagos de presidente, también hubo cambios importantes. Esos cambios son cambios que fueron y son importantes. Se eliminaron cosas absolutamente antidemocráticas como los senadores designados, por ejemplo. Pero no rompieron con digámoslo así, con los grandes pilares que tiene la Constitución del 80, y que algunos de ellos están aquí reflejados en esta lámina. El primer gran pilar es que la Constitución del 80 está construida desde una visión de la sociedad que tiene un foco en el individuo, y no en lo colectivo, sino que en lo individual, en la familia como núcleo esencial de la sociedad. Sabemos además que esa familia, no lo dice el texto, no creo que así sea, jurídicamente hablando, pero el Tribunal Constitucional sí lo cree, es una familia es una específica, digamos, con un padre y una madre heterosexuales y una conformación familiar muy tradicional. Eh, y sobre todo, es una visión de la sociedad que se ordena en torno a la propiedad. Y este probablemente es uno de los problemas fundamentales de nuestro sistema político jurídico. Esa ordenación en torno a la propiedad tiene que ver con una idea de una sociedad de propietarios, una sociedad donde por buenas o malas ideas, digamos, es una ideología finalmente, más que juzgarla como buena o mala, es simplemente una ideología que algunas personas tienen. La meritocracia lleva a tener mayor acceso a bienes, y ese mayor acceso a bienes debería, que es algo que todos teóricamente deberíamos buscar, nos debería posicionar de una mejor manera frente a las posibilidades de desarrollo de nuestras vidas. Esa es como la base ideológica. Entonces, la propiedad ordena la sociedad no solamente en un sentido de digamos, de que los ricos tienen más riqueza y los pobres son más pobres, sino que la ordena en términos de que determina a cuál colegio o liceo vamos, determina en qué lugar de la ciudad y con qué tipo de personas nos relacionamos, determina a qué tipo de salud podemos acceder, determina cómo vamos a estar en nuestra vejez, determina todo. Incluso si tenemos agua o no tenemos agua. Entonces, ese nivel de determinación de orden de la sociedad por la propiedad es una cuestión muy propia de nuestra constitución y de nuestro sistema neoliberal, que no es tan común en otras partes, o sea, no es para nada común en ninguna otra parte del mundo. Además, el Estado en esta constitución es un Estado mínimo, un Estado que tiene una acción muy limitada, que es una constitución que prefiere por mucho la acción individual, las potestades de actuación que tiene cada una de las personas, por sobre las posibilidades que tiene el Estado de ir ordenando la sociedad. Eso está muy afincado en el momento histórico, político en el cual se dicta esta constitución. Y esto también es un punto súper importante, porque las constituciones en general, no solo esta, responden al momento histórico en el cual se dictan. Y generalmente los momentos históricos tienen ciertas contradicciones.
La Constitución del 80 se dicta como contradicción al socialismo, como contradicción a la UP. Y por lo tanto toma un montón de provisiones contra lo colectivo que rompen con la tradición chilena. Ahí es donde está ese rompimiento. En el balance entre lo colectivo y lo individual, que podía ser quizás más tendiente a lo individual, pero relativamente balanceado, cuando se dicta la Constitución del 80, se va completamente hacia lo individual. Y se intenta borrar cualquier mención, cualquier posibilidad de que lo colectivo se imponga sobre lo individual como una manifestación contraria a la pérdida de libertad que supondría el socialismo. Y eso, si uno ve las actas de las constituyentes, digamos, los profesores que redactaron esta cuestión, lo dicen permanentemente. Es como un argumento circular incluso. Cada vez que quieren decir que algo es malo, dicen, es que esto quita la libertad porque el Estado no puede sobreponerse a las cosas que quiere la gente. Entonces, y con eso borran el argumento. O sea, borran la norma. Entonces, buscaron tener un Estado que fuera lo menos activo posible, y para eso hay un montón de dispositivos en la Constitución. De nuevo, esto no es que hay una norma que diga esto, sino que hay un montón de cosas dentro de la Constitución que hacen que el Estado le complique actuar en un montón de áreas y se vea supeditado a labores, digamos, menores. En tercer lugar, regula y protege detalladamente los derechos económicos privados y no así los derechos sociales. Vale decir, se preocupa mucho más, de nuevo, de las posibilidades de ejercicio de libertades individuales y particularmente de libertades económicas, que de los derechos sociales, y los derechos sociales los regula como libertades económicas, y esa es como la excentricidad máxima de la Constitución en términos de derechos. Regula, por ejemplo, el derecho a la salud, pero otorga acción solo respecto de la libertad de elegir el prestador de salud. Regula el derecho a la educación, pero solamente otorga una acción respecto de la libertad de enseñanza. Entonces, no establece efectivamente derechos sociales, sino que establece algo que los profesores antiguamente le llamaban una norma programática, como nos gustaría que la gente tenga educación y salud, pero lo que en realidad establece es este derecho a elegir dónde educarse, dónde sanarse. Cuestión que contraría la idea de los derechos sociales. Y por último, tiene una serie de normas que configuran una democracia protegida, así se le ha llamado en la literatura a nuestra democracia. Y esa democracia protegida tiene que ver con la dificultad de transformar el sistema político y jurídico. Y esa dificultad pasa por un montón de cosas. Pasa primero por un presidencialismo exacerbado, o sea, por tener a un presidente o presidenta de la República que tiene una capacidad muchísimo mayor de determinar la agenda pública que la que tienen el Congreso. Por ejemplo, es el presidente o presidenta el que maneja las urgencias, entonces el que dice qué se va a discutir. Ellos deciden qué se discute en el Congreso, no es el Parlamento, no es el Congreso el que decide qué discutir. Además, hay cosas tan esenciales como cualquier ley que tenga gasto público que solamente puede presentarle el presidente o presidenta. Los diputados y senadores no pueden presentar proyectos de ley que tengan gasto público. Se les declaren constitucionales esos proyectos de ley. Y bueno, han visto que últimamente se producen esas discusiones también. Porque obviamente esto genera una limitación máxima a las posibilidades que tienen los diputados y senadores de presentar proyectos de ley, y por lo tanto achican completamente la agenda. O sea, la agenda no puede ser manejada de ninguna manera por las oposiciones, sino que es siempre el oficialismo y la figura del presidente o presidenta la que va a decidir qué se discute y qué no se discute. Cuestión que vulnera los principios democráticos en el sentido de que acumula demasiado poder en un solo sujeto, y por lo tanto impide cierto pluralismo a la hora de discutir. Y esto tiene que ver con una visión súper jerárquica de la sociedad. Pero además, se ponen altos quórums para modificar las leyes importantes, que son las leyes orgánicas constitucionales, y altos quórums para modificar la Constitución. Por lo tanto, solamente dependiendo de qué se quiere modificar, solamente con 2/3, 3/5 o 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio,
se puede efectivamente modificar cosas esenciales. Por si esto fuera poco, la elección de diputados y senadores está también construida sobre la idea del binominal, que recientemente se rompió, pero hasta la última elección existía el sistema binominal, y todavía está, digamos, el vestigio. O sea, el Senado sigue siendo un Senado binominal, la Cámara de Diputados es un poco más pluralista, pero el Senado no. Y el sistema binominal lo que hacía era prácticamente empatar las fuerzas entre dos grandes grupos, independiente de que uno de esos dos grandes grupos tuviera muchísimos más votos que el otro. Y cuando empataba las fuerzas, lo que hacía era darle poder de veto a quienes defendían el legado de la Constitución actual. Y le dio y le sigue dando poder de veto a esas personas, a esos movimientos políticos, a esos partidos. Lo vemos en los temas que a nosotros nos interesan, lo vimos hace muy poco cuando se quiso modificar la Constitución para incluir el agua como un bien nacional de uso público, en una votación que 12 senadores ganaron, 12 de más de 40 ganaron, no me acuerdo cuántos votaron, 30 y tantos votaron, y ganaron 12. ¿Por qué? Porque se necesitaba un quórum demasiado alto para poder modificar eso, y bastaba entonces con que el ala más derecha de la derecha, en este caso, votara en contra para que no se cambiara eso en la Constitución. Todo esto, por supuesto que no es casualidad, es una manera de construir una sociedad rígida y jerarquizada, pero que además el propio Jaime Guzmán, arquitecto de todo este sistema, el propio Jaime Guzmán se refería a la necesidad de tener una constitución que hiciera que gobernara quien gobernara no pudiera cambiarla. Y eso efectivamente lo que ha sucedido en los últimos 30 y tantos años, 30 nomás, en los últimos 31 años, casi. Que no se ha podido cambiar no se ha podido cambiar las bases esenciales del sistema en el que vivimos, a pesar de que han existido gobiernos que teóricamente al menos podrían haber hecho más por cambiarlo, digamos, hubieran querido cambiarlo más, pero no pudieron hacerlo. En materia ambiental. ¿Vamos a hacer todas las preguntas al final entonces, Juancho? ¿Mr. Thompson? Hasta ahora han habido pocas preguntas. La principal ha sido si es que van a mandar la presentación o no. Ah. Y si es que volvió la democracia realmente. Va a estar en YouTube. Y la democracia también está en YouTube. Ya. No, en verdad no está en YouTube. En YouTube están como los antidemocracia. Pero bueno. El contenido ambiental de la Constitución. Vamos a hacer entonces preguntas y diálogo al final. Mira, Javiera Salas tiene una pregunta. O sea, hagámoslo al final nomás porque ya seguimos. Ya sí, ya estamos con el bolito, así que eso, para el final. Gracias, Patito Fres. Contenido ambiental de la Constitución. Ya. El principal contenido ambiental de la Constitución es el artículo 19, número 8. El artículo 19 de la Constitución es el que establece los derechos fundamentales. En ese listado, entre los derechos tenemos este derecho, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La Constitución le asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y a continuación, además, señala que el Estado tiene un deber, es deber del Estado, velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Cosas importantes a considerar de este derecho. Hay una cosa súper importante, que es que nuestra Constitución, a pesar de todas las cosas que podemos decir de ella, fue la quinta constitución en el mundo en tener este derecho, o tener un derecho al medio ambiente. De lo que se lee en las actas constituyentes, esto tiene que ver con que los profesores en esa época, algunos aparentemente vio que en Europa se estaba teniendo una discusión ambiental, lo hizo presente, y vincularon muy rápidamente esa discusión, señalando, bueno, efectivamente la vida humana requiere de un medio ambiente que esté libre de contaminación. Sano, en verdad sería una mejor fraseo, pero ok, en ese minuto dijeron libre de contaminación. La vida humana requiere de esto, por lo tanto deberíamos protegerlo para proteger la vida humana. O sea, ese fue el punto, y sigue siendo el gran punto, ¿no? O sea, la manera de proteger el medio ambiente en la Constitución es en verdad proteger la vida humana, y para que la vida humana pueda producirse de manera sana, entonces que haya un medio ambiente adecuado o libre de contaminación. Han habido un montón de discusiones entre el año 80 y actualmente sobre qué significa este derecho.
En un principio no se utilizó este derecho. Por muchos años no hubo ningún pronunciamiento relevante sobre qué significaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Recién a finales de los años 80 viene el primer pronunciamiento de la Corte Suprema a propósito de un caso que es el caso del lago Chungará, que defendió el abogado Fernando Duñac. Fernando demandó con un recurso de protección a la dictadura porque querían drenar el lago Lauca, el lago Chungará en el Parque Nacional Lauca, para regar campos que querían hacer cercanos a ese sector. Y por primera vez la Corte acogió un recurso de protección por una cuestión ambiental, y en ese caso lo que dijo fue, no había ningún concepto todavía de este asunto, pero dijo, el medio ambiente es todo lo que naturalmente nos rodea y permite la vida, y este lugar es un parque nacional, y los parques nacionales están protegidos por la Convención de Washington, y por lo tanto no se pueden destruir, digamos, el lago para usarlo para regar. Ese fue el primer antecedente. Nos saltamos en antecedentes hasta el año 94. El año 94 se dictó en Chile la ley 19.300, que es la ley de bases del medio ambiente. Y esa ley le vino a dar mucho más carne y contenido a este derecho. Y esto se los digo para usarlo como ejemplo o como precursor de una idea, que es que las constituciones, sea lo que sea que digan, para efectivamente tener un correlato en la realidad, requieren de un proceso más o menos importante de modificaciones a todo nivel. Entonces, para que un derecho como este, por ejemplo, haya tenido los efectos que tiene hoy día, que estoy seguro que aquí el 99% cree que son pocos efectos y que seguimos teniendo un medio ambiente muy destruido y contaminado, pero para que tenga estos efectos, por pocos que sean, han pasado muchos años y muchas cosas, y muchos cambios en términos normativos. Entonces, por ejemplo, el día de mañana, y si todo nos sale bien, vamos a tener una constitución que diga, por ejemplo, que el agua es un bien común, que es un anhelo, digamos, del pueblo de Chile, aparentemente del pueblo de Chile. Entonces, vamos a decir que el agua es un bien común. Desde que digamos el agua es un bien común en una constitución, hasta que eso efectivamente se vea materializado en gestión, disponibilidad, etcétera, probablemente van a pasar varios años en que vamos a tener que cambiar leyes, cambiar el código de aguas, cambiar decretos, cambiar instituciones, cambiar maneras de funcionar. Hay una amplia gama de cuestiones que se relacionan con un cambio constitucional. Este es como empezar a tirar el hilito, digamos. Pero para poder deshilacharlo todo hay que seguir tirando el hilito. Ya, este derecho, volviendo al derecho, este derecho ha tenido varios problemas interpretativos, como les decía. El primer y gran problema interpretativo ha sido el concepto de libre de contaminación. ¿Qué significa libre de contaminación? Y ahí hay una discusión bastante jurídica, quizás no tan entretenida, pero muy interesante, sobre qué significa libre de contaminación. Sin darles el detalle de esa discusión jurídica, sí les recomiendo, hay un documento en la página web de FIMA que es sobre la discusión constituyente del 19 número 8, esto fue a propósito de los procesos constituyentes de Bachelet, ahí están resumidos las discusiones jurídicas para las y los que les interese verlas más a fondo. Pero sin entrar en ese detalle, el concepto de libre de contaminación finalmente ha tenido como dos grandes puntos de disputa. Por un lado, quienes dicen un medio ambiente está libre de contaminación cuando es adecuado para la vida humana, y por lo tanto tenemos que saber qué significa que sea adecuado para la vida humana, y por lo tanto tenemos que entender cuáles son los estándares para una vida, para desarrollar una vida como quisiéramos desarrollar, y eso es esencialmente movible en el tiempo y requiere de mucha interpretación de parte de los jueces. Y por otro lado, quienes dicen un medio ambiente libre de contaminación es un medio ambiente en el cual no hay una cantidad de contaminantes
mayor que aquellos que la norma permite. Y ese concepto es un concepto mucho más certero en términos de lo simple que es, porque va a haber una norma que dice que el máximo de un contaminante en el aire es, no sé, 10 unidades por metro cúbico, y si hay más de 10 está contaminado, si hay menos de 10 no está contaminado, así de simple. El problema de esa simpleza es que le otorga a una autoridad muy inferior que la Constitución la determinación de cuándo hay contaminación o no. Porque esa regla, que haya 10, la pone la administración, o sea, la pone el Ministerio de Medio Ambiente en este caso. Y como sabemos, muchas veces la administración puede poner reglas que no son efectivamente una manifestación de aquello que, como pueblo, pretendíamos cuando pusimos una norma en la Constitución. Y podría ser perfectamente que, por ejemplo, nos enfermemos con la norma existente. Está siempre bajo la norma, pero bajo la norma nos enfermamos. Y eso pasa en las zonas de sacrificio, por ejemplo. Y eso pasa porque hay normas que establecen parámetros que son muy superiores a aquellos que la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales recomiendan, y sin embargo, esa es la norma chilena. Eso representa un problema. Esa ha sido la principal discusión, que es una discusión bien jurídica. Luego hay otra discusión que tiene que ver con la calidad de esta garantía como una garantía, de esta garantía me refiero a este derecho, como una garantía individual o colectiva. Si vemos de nuevo acá, dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Qué significa eso? ¿Que cada uno de nosotros y nosotras tiene ese derecho? ¿O que es el colectivo de todos nosotros que tenemos ese derecho? Eso no es un problema menor en términos de lo que va a significar para la aplicación de la Constitución, porque, por una parte, si creemos que es solo una garantía individual, entonces requerimos a una persona que esté actualmente siendo afectada por eso. Una persona que esté viviendo en aquel bosque que va a ser talado completamente y que va a perder su capacidad de, no sé, va a perder el agua porque se van a secar los humedales de ese bosque que va a ser talado completamente. Si es un derecho colectivo, en cambio, nos da la posibilidad de defender al medio ambiente como una sola unidad, el medio ambiente, en el cual todos como sujetos, o sea, todos como sujeto colectivo tenemos un interés de que se mantenga ese medio ambiente. Y acá, afortunadamente, la interpretación de las Cortes chilenas en general ha sido cercana al derecho colectivo. Y han entendido que, a pesar de la redacción, que se presta para equívocos, lo que se está protegiendo es al medio ambiente como una unidad en la que estamos todos, y por lo tanto, y esto viene de un juicio de fines de los años 90 por el caso Trillium, que es un bosque en la Tierra del Fuego, donde demandó gente de Coyhaique y gente de Santiago para protegerlo, y la Corte dijo, ¿sabe qué? Sí, ustedes no viven, por supuesto el que quería talar el bosque se defendió diciendo, oiga, pero esta gente no vive en el bosque, no conoce el bosque, da lo mismo. Y la Corte terminó diciendo, el medio ambiente es uno solo, y si se afecta a cualquiera de sus partes, se afecta completamente, y por lo tanto, esta acción igual sería ilegal, y esta gente se vería afectada, aunque viva en Coyhaique o viva en Santiago, y el bosque esté allá en la Tierra del Fuego. ¿No lo tengo acá? No tengo acá. Ya. La interpretación más progresista viene posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta es una interpretación que es mucho más reciente, del año 2017, donde la Corte Interamericana dice, mire, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a vivir en un medio ambiente sano es la nomenclatura internacional de este derecho. Acá le llamamos así, en otros lugares se le llama de otra manera, pero internacionalmente conocido como el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Ese derecho es un derecho colectivo y además es un derecho colectivo de las generaciones presentes y las generaciones futuras. Eso nosotros todavía no lo tenemos presente en nuestro sistema, ¿no? Las generaciones futuras también son parte de este derecho colectivo. En otros lugares se ha reconocido también. En Colombia hubo un caso hace no muchos años atrás, 3 o 4 años atrás, donde también la Corte colombiana dijo el derecho al medio ambiente sano es un derecho que importa a la colectividad actual y a la colectividad futura, y a propósito de eso protegió y declaró sujeto de derechos a una parte de la Amazonía colombiana. Sigue, sin embargo, y aquí me salto al punto 4 de esta cuestión,
sigue, sin embargo, la duda de si la protección de la naturaleza en sí misma es un objeto de protección del derecho que tenemos nosotros. Y ahí, aparentemente, no, digamos. O sea, la protección de la naturaleza, al menos no, el derecho no cubre necesariamente la protección de la naturaleza. No está pensado desde la idea de protección de la naturaleza, sino que tiene un paradigma completamente antropocéntrico. En ese antropocentrismo, sin embargo, sí podría incluir, y esto de nuevo es algo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que además nuestras cortes también han dicho, podría incluir los derechos de acceso, y por lo tanto el derecho de acceso a la información pública, el derecho de participación ciudadana y el derecho de acceso a la justicia. Esos tres derechos son parte del derecho a vivir en un medio ambiente sano o libre de contaminación. Y esto es bien curioso. ¿Por qué una cuestión que no tiene nada que ver con el medio ambiente, como el derecho a participar, está incluido en el mismo derecho? ¿No debería ser un derecho aparte? Sí, uno podría responder, efectivamente, es un derecho aparte, pero a la vez es parte de este derecho. ¿Y por qué es parte de este derecho? Porque el derecho ambiental considera que la manera en que tomamos como sociedad decisiones respecto del medio ambiente tiene que ser una manera participativa. Y que no podría protegerse el medio ambiente ni nuestro derecho a un medio ambiente libre de contaminación si no existe este componente democrático en la toma de decisiones ambientales. Y lo que pasa con las decisiones ambientales es que están muy cargadas hacia la técnica en general, y se pretende también que estén cargadas hacia la técnica. Y sí, está muy bien que estén cargadas hacia la técnica y hacia lo científico, pero también tienen que tener un balance entre esa cuestión técnico-científica y una cuestión democrática ciudadana. Y ese balance se lo da la participación ciudadana, que incluye el acceso a la información y el acceso a la justicia. Entonces, esos tres derechos, que son los derechos además que están en el convenio, en el acuerdo de Escazú y están en el convenio de Aarhus. A todo esto hoy día es martes por Escazú, así que tuiteen martes por Escazú, Escazú ahora, hashtag. Sí, estamos tuiteando, hashtag. Ya. Instagram, ¿no? Otras cosas. TikTok, no sé, ¿se pueden TikTokear hashtag? Sí, probablemente. Ya. Estos derechos están presentes en el acuerdo de Escazú, nosotros no lo hemos firmado, ojalá lo firmemos pronto. Probablemente ya no va a ser en este gobierno, ojalá en el próximo gobierno se firme, mejora considerablemente los estándares de estos tres derechos en relación a aquellos que tenemos en Chile, pero de todos modos, como les decía, se entiende que están de alguna manera incorporados. Ahora, esa incorporación es una construcción de los jueces, o sea, ha sido una construcción muy posterior que no está presente por sí misma en la Constitución. Y bueno, y la última punto de tensión que ha tenido el 19 número 8 es la extensión de la obligación del Estado. O sea, hasta dónde, cuando vimos aquí el deber del Estado por velar este derecho y tutelar la preservación de la naturaleza, ¿qué significa eso y hasta dónde puedo exigirle yo al Estado que cumpla con eso? Y eso ha sido algo bien poco solucionado. Ese deber del Estado, más allá de una cuestión política, jurídicamente ha sido poco solucionado hasta el caso Quintero-Puchuncaví. El caso Quintero-Puchuncaví es paradigmático en el sentido de dar cuenta de que efectivamente el Estado tiene una obligación positiva, una obligación concreta respecto de la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por eso el caso de Quintero-Puchuncaví, la Corte Suprema le termina ordenando al Estado hacer una serie de acciones para cumplir con ese deber, entendiendo que el Estado tiene las facultades. Entonces, acá volvamos 5 pasos atrás. Nos juntamos como colectividad, dijimos, oye, vamos a darle la fuerza a esta entidad llamada Estado. ¿Y cómo va a ejercer la fuerza? ¿Cómo va a ejercer el poder? Lo va a ejercer haciendo esto, esto y esto. Entre estas cosas va a estar evaluar los proyectos para que no tengan impactos ambientales, por ejemplo. Cuando como colectividad le decimos al Estado que tiene esa facultad, le estamos diciendo que tiene ese deber también. O sea, señor Estado, usted que nos representa a todos, tiene que efectivamente usar esta facultad. No solamente se la damos para que la use si quiere o no quiere, la tiene que usar. Es un deber. Y por ejemplo, entonces en el caso de Quintero-Puchuncaví, la Corte dice, mire, ¿sabe qué? Usted Estado tiene todos estos deberes, tiene todas estas facultades que debió estar usando y no las ha usado. Úselas. Y úselas de esta y esta manera para que
para mejorar las condiciones ambientales de esta zona y, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de las personas que allí habitan. Vamos a acelerar un poco porque si no, no vamos a alcanzar a hacer preguntas. Otro contenido ambiental de la Constitución, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene un contenido que es súper importante para nosotros, pero que, de nuevo, está ahí en esas cosas que en el texto parecen más importantes de lo que efectivamente terminan siendo. Porque el derecho de propiedad reconoce, la Constitución reconoce el derecho de propiedad, ¿ok? Y dice, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar y gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones. O sea, la Constitución reconoce que el hecho de que uno tenga una propiedad de algo no significa que lo pueda usar arbitrariamente, sino que existen limitaciones, existen obligaciones que derivan de esa propiedad. Y que derivan particularmente de lo que se llama función social. Y la idea de la función social de la propiedad, que es una idea bastante antigua en el derecho, es la idea de que la propiedad debe ceder frente a, y lo dice después la Constitución, los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. O sea, la propiedad debe limitarse si es necesario para poder darle espacio, darle cabida, darle cuerpo a los intereses generales de la nación, la seguridad y la conservación del patrimonio ambiental. Y ese es el punto que más nos interesa, ¿no? Esto, sin embargo, cae en un mundo en el cual la Constitución y nuestras leyes en general le dan mucha preponderancia a la propiedad, y nuestro sistema político le da mucha preponderancia a la propiedad. Entonces, se hace difícil a veces de aplicar. Pero les voy a dar ejemplos en los cuales el Tribunal Constitucional ha dicho que sí está bien, y ejemplos en los que ha dicho que está mal. Ejemplos en los que ha dicho que está bien. La restricción vehicular. Cuando se restringió la posibilidad de las personas en Santiago de andar en auto algunos días a la semana, por supuesto hubo fanáticos del auto que fueron al Tribunal Constitucional a decir, oiga, esto es inconstitucional, yo tengo derecho de propiedad, es mi auto y lo puedo usar cuando quiera y como quiera. Y en esa ocasión, el Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué no? La Constitución dice que la conservación del patrimonio ambiental y la salubridad pública pueden ser límites a su propiedad, y por lo tanto, nada, usted tiene un límite a su propiedad y no puede usar el auto los días que hay restricción y se acabó. Otro caso, al revés, hay una norma en la Constitución que permite a los alcaldes, hay una norma en la Ley de Urbanismo y Construcciones que permite a los alcaldes sacar del área urbana a industrias molestas que antes no estaban en el área urbana, pero que luego el área urbana las pilló y ahora están en medio de las casas. Entonces, y esto pasa en muchas ciudades de Chile, hay una industria en medio de las casas porque antes no habían casas, pero llegaron las casas. Los alcaldes pueden quitarle la posibilidad a esa industria de seguir desarrollándose en ese lugar, está en la ley. Y hubo un caso que es el caso de los Curtidos Vaz, que es en San Joaquín, en Santiago, donde esto es una empresa de cueros, con muchas emisiones de olores, sobre todo muy molestas, cerca de la estación Pedrero. Quizás si alguien es de Santiago y anda en la línea 5, ha olido esas emanaciones. Y el alcalde le dijo, bueno, sabe que tiene que irse porque ya está en medio de la ciudad y constituye una molestia esencial para la vida de los vecinos y las vecinas. Y lo que hizo esa empresa fue ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional terminó declarando inaplicable esa regla porque vulneraba el derecho de propiedad. Entonces, haciendo ahora lo contrario, digamos, e impidiendo que algo que acordamos en una ley se llevara a cabo porque supuestamente no respetaba la propiedad. Y de esos ejemplos hay más, obviamente, de los dos tipos, pero están más cargados hacia el lado de dificultar que las leyes limiten la propiedad. La última cuestión ambiental en este artículo es otra excentricidad de nuestra Constitución, que es esto de que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan propiedad sobre ellos. Excentricidad desde todo punto de vista, pero además incluso medio esquizofrénico, porque el agua está declarada bien nacional de uso público en el Código de Aguas, bien nacional de uso público en el Código Civil,
y sin embargo se da una propiedad que no es una propiedad sobre el agua, esta es como la defensa de texto, pero no es propiedad sobre el agua, sino que es propiedad sobre el derecho que yo tengo de extraer agua, que en la práctica es lo mismo que tener propiedad sobre el agua. Bueno, y esto, sí, me queda esto. La Constitución asegura a todas las personas también, asegura la libertad de adquirir toda clase de bienes, pero limita esto, y ahí está lo importante, la tercera línea de este artículo, donde dice, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, o que deban pertenecer, bla, 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 bla. Vale decir, la Constitución de todas maneras reconoce que aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, acá dice hombres, pero a todas las personas, son bienes comunes, son bienes que no pueden adquirirse por propiedad. Esta norma sí que ha sido poco utilizada, pero ahí está. Y esto es parte probablemente de lo que hay que profundizar en una idea de una nueva Constitución, cómo se gobiernan los bienes que son comunes. Proceso constituyente, con esto vamos a terminar. Bueno, ¿qué se espera de una nueva constitución? Se espera que por primera vez la ciudadanía pueda regularse a sí misma. Esto, yo no sé de cuántos grupos familiares con tíos fachos participan ustedes, pero por lo menos en el mío, efectivamente, esos personajes creen que la ciudadanía no puede autogobernarse. Porque, no sé, somos tontos, somos cualquier cosa, digamos. No voy a decir las palabras que se usan en esos tipos de chat, pero creen efectivamente que la ciudadanía no puede autogobernarse, que requieren de una especie de patronazgo para ordenarse. Y la primera y gran proyección de la nueva constitución es que sea una constitución democrática, por lo tanto que genere un autogobierno. Probablemente se espera, esto recogido de lo que se ha discutido en los cabildos, en la prensa, etcétera, se espera que sea una constitución que priorice principios y valores de una sociedad que se elijan en una deliberación pública. Y esto también es importante, probablemente, no sé las posiciones políticas de ustedes, pero si suponemos que acá hay una mayoría más bien progresista, esto no quiere decir que, digamos, una nueva constitución que es apoyada generalmente por la gente que es más progresista, no quiere decir que va a haber una constitución progresista. O sea, se requiere ese diálogo y esa deliberación con todos los sectores, independiente de que algunos sectores a cada uno de nosotros y nosotras no nos guste. Hay un meme muy entretenido que vi ayer, donde salen un montón de personitas así, y dicen, entonces el meme dice, a mí me gusta mucho la diversidad y el respeto por la diversidad, por eso solamente me junto con gente que cree lo mismo que yo. Eso hay que evitar. Bueno, y estas son como cuestiones más valóricas, ¿no? Pero me interesa más esto. El proceso constitucional actual parte, como todos ustedes saben, por el estallido social. El estallido social viene precedido, lo vamos a ver, espero, en más detalle la próxima clase, pero también probablemente el jueves tenemos un foro de constitución ecológica con la Universidad Católica y ahí lo vamos a hablar también, se los recomiendo. Viene precedido de un montón de acciones de protesta, digamos, que muchas de ellas son ambientales. Y esto es importante. La Sociedad Civil por la Acción Climática lo dijo en su minuto, como la crisis social también es ecológica, también es ambiental. La crisis social tiene una manifestación urbana donde a veces los temas ambientales están un poco más abajo en la escala, pero tiene una manifestación global donde los temas ambientales son muy relevantes. Hubo en Chile durante el 2019 más de 50 marchas cubiertas por la prensa, ese fue el estándar que buscamos, cubiertas por la prensa, más de 50 marchas por cuestiones ambientales, y entre el año 2014 y el año 2019 hubo más de 150 marchas ambientales, muchas de ellas en regiones, y todavía no hacemos ese cruce, pero tengo la impresión de que la mayoría de las protestas en ciudades que no sean Santiago son relacionadas con conflictos ambientales. Porque los territorios están en permanente tensión a propósito de los problemas socioambientales. Y por lo tanto, parte del estallido social tiene que ver con una disconformidad con la manera en que nos relacionamos con el medio ambiente provocada por este sistema, este modelo jurídico, político, económico. Como parte de como la base de este sistema
jurídico, político, económico es la Constitución. Entonces, bueno, gran parte de esa disconformidad se dirigió hacia la Constitución. Terminamos con esta idea de que hay que cambiar la Constitución. Afortunadamente, se realiza el acuerdo el 15 de noviembre por el cambio constitucional. Y lo que tenemos ahora es que vamos a tener un plebiscito de entrada, o sea, el apruebo o el rechazo, que va a ser el 25 o 26 de octubre. ¿Qué fecha era? ¿25 o 26? Octubre. Vamos a votar apruebo o rechazo. Vamos a votar también si queremos una constituyente mixta o una constituyente 100% electa. La mixta significaría que la mitad de los constituyentes sean parlamentarios en ejercicio, que van a ser designados por sus partidos para ir a la discusión constituyente. Si no, va a ser un 100% de personas electas. Eso no significa que no van a haber políticos adentro. Probablemente la gran mayoría de los constituyentes, aunque sea una 100% electa, van a ser representantes de partidos políticos, porque los partidos políticos ya tienen todas sus máquinas de elección afinadas y funcionando. Pero, bueno, a mi juicio, mi voto sería que sea 100% electa, ¿no? Y esa convención constitucional, ya sea mixta o 100% electa, va a estar trabajando durante 9 o 12 meses para redactar una nueva constitución. Esa nueva constitución, y este es un punto súper importante, tiene que tener acuerdos de 2/3 de los constituyentes. O sea, todo lo que diga esa constitución va a tener que ser aprobado por 2/3. Por lo tanto, si queremos tener algo como una constitución ecológica, por ejemplo, va a ser necesario hablar con el tío Facho. Lo siento, van a tener que ir a su cumpleaños. Y vamos a tener al final de todo esto un plebiscito de salida. Y el plebiscito de salida va a ser un apruebo o rechazo de nuevo de lo que se redactó. O sea, es bien complejo, porque podría ser que se aprobara, tuviéramos convención constitucional, redactaran durante un año una constitución nueva, por supuesto, va a haber muchísima discusión pública durante ese año, muy entretenido, también con muchos riesgos. Vamos a terminar con una cuestión redactada, y puede ser perfectamente que se rechace. No debería suceder. Si suponemos que se aprueban las cosas por 2/3, entonces estamos suponiendo que 2/3 de los electos van a estar de acuerdo en el texto, y por lo tanto, más o menos 2/3 de la ciudadanía debería estar de acuerdo también. Pero uno nunca sabe. Y eso. Y esta última foto es porque ese es el barquito en el que estamos todos juntos, cerca de hundirse, y del que nos tenemos que salvar todos juntos también. Ya. Ahora sí, preguntas. Don Jocho. Ya, yo recopilé varias preguntas y seleccioné las que son exclusivamente el tema de este curso, y hay unas que no las van a escuchar textual a cómo las plantearon porque se repitieron en el contenido. De eso hay como cerca de 14 preguntas y empecemos. Ya, la primera dice: yo no entiendo lo del espíritu de la ley, pero no me queda tan claro cómo se refleja el poder constituyente. Yo no entiendo, pero no me queda tan claro. No le queda claro cómo se refleja el poder constituyente, supongo que el del pueblo. Ya. Teóricamente el poder constituyente reside en el pueblo. Entonces, es un poder que existe en el minuto previo a crear una constitución. Y es el poder precisamente de constituir, de crear una constitución. Entonces, una visión es decir, ese poder solo existe cuando no hay constitución. Y otra visión, es decir, está siempre latente y puede ser activado para modificar la constitución. Ahora, eso lo relaciona con el espíritu de la ley. No hay una relación tan directa, pero digamos que es el constituyente, que somos todos, que es el pueblo, en su discusión sobre la constitución que queremos, el que va creando la constitución. No solamente lo que explicaba era que no es solamente lo que termina siendo redactado, sino que es toda la discusión que lleva a esa redacción. ¿Por qué? Lo voy a poner en términos súper prácticos, no espirituales, mágicos del pueblo y la constitución. En términos súper prácticos, porque en 15 años más, cuando haya un juicio en que nos toque a FIMA defender que no se construya una mina no sé dónde porque va a matar a la especie protegida XYZ,
cuando la defendamos, vamos a decir, mire, los derechos de la naturaleza que logramos que quedaran en la Constitución ecológica, los derechos de la naturaleza están redactados en términos de que protejan a las especies. Y esto lo sabemos porque si vemos la discusión constituyente, vamos a ver que Juanito dijo tal cosa, Pepita dijo tal otra, y que es claro que el espíritu que tenía esta norma que se redactó era la de proteger a todo tipo de vidas y por lo tanto proteger a esta especie particular que estamos defendiendo. Capaz que haya enredado mal la cuestión, pero bueno. Adelante, Jocho. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un interés social y los derechos sociales? De un interés social. Sí, y los derechos sociales. Un interés social, a ver, un interés social podríamos decir que es un interés común a la sociedad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que un interés social es, ¿qué podríamos decir que un interés social? La salud. Que hayan buenas condiciones de empleo. A todos nos interesa que haya buenas condiciones de empleo, que la gente pueda tener trabajo, tenga buenos ingresos, qué sé yo. Es un interés social. Un derecho social es un derecho prestacional que es exigible por parte de las personas al colectivo, al Estado, en un estándar determinado. Y ahí hay un montón de variables posibles, pero así como línea base es que por el solo hecho de ser persona, tenemos derecho a acceder a un cierto beneficio, por decirlo así, que no es un beneficio, es un derecho, de que se nos otorgue educación, o se nos otorguen condiciones de salud mínimas, o se nos otorguen acceso a la vivienda, o acceso al agua, etc. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puede aplicarse la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación a las zonas de sacrificio? ¿Cómo puede aplicarse? Sí. ¿Cómo se puede garantizar en ese sentido? A ver, evidentemente en esos lugares se está vulnerando esta garantía. Hay lugares que es más evidente, como Quintero Puchuncaví, porque ya lo dijo la Corte Suprema. Entonces ya no es solamente mi opinión, sino que se está vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en este lugar. En otros lugares puede ser, digamos, nuestra opinión, que también se está vulnerando ese derecho. Cualquier derecho, incluido este, para que efectivamente se respete, requiere de una serie de estructuras y de una serie de acciones. Entonces, en el caso de el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, yo diría que una parte importante de las estructuras para que se respete existen. Sin embargo, hay una parte importante, no todas, pero hay estructuras que permitirían proteger este derecho. Pero no hay acciones que hagan operativas esas estructuras para proteger este derecho. Entonces, voy a decir, después de esto de nuevo voy a decir algo súper concreto. En todas las zonas de sacrificio hay actividades industriales que son previas al año 94 y que por lo tanto no tienen evaluación ambiental al día de hoy. Eso es inaceptable para un estándar normal de cumplimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cuál es la idea detrás? No, es que ellos como tenían el permiso antes, entonces tienen una especie de propiedad sobre su permiso y no se le puede cambiar las condiciones con las cuales se les permitió operar en el año 60. Cuestión que no tiene ninguna lógica formal, porque las cosas cambian, tampoco tiene una lógica normativa, porque los permisos son esencialmente mutables en el tiempo, y por lo tanto, el que no se haya cambiado esos permisos o no se haya exigido un permiso con mejores estándares, tiene que ver con que existiendo la estructura legal para que se mejoren las condiciones, quienes están a cargo de operar esa estructura no ejecutan las acciones necesarias para operarla. Ya, siguiente pregunta. ¿No es más fácil cambiar la norma a la Constitución? ¿Cuál norma? Norma, supongo que en general. Como, sí, o sea, la pregunta yo creo que iba si es que era más fácil hacer un cambio normativo a uno constitucional en este contexto.
Sí, normalmente es más fácil, pero también es menos profundo, y ese es el problema. O sea, uno puede cambiar una norma, pero mientras no cambia la raíz de esa norma que está en la Constitución, las limitaciones de esas normas que están en la Constitución, entonces los cambios normativos terminan siendo de mucho menor impacto eh, que un cambio constitucional. Y así, No, una cosa no quita la otra en todo caso. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar en la ley y hay que cambiarlas igual, además de que cambie la Constitución. ya, a ver, ¿cuál es la certeza en que la discusión ambiental, en el caso que decidamos cambiar la constitución, ya sea por asamblea constituyente, de todo electo o mixta, se dé con gente capacitada en el tema para que efectivamente se proteja el medio ambiente? Ninguna certeza. Eh, o sea, bueno, la capacidad yo la pondría en duda, digamos. No, no es necesario una capacidad especial para expresar los valores fundamentales de una sociedad. Eso tiene que ver, cualquier persona, da lo mismo su formación o ausencia de formación formal, puede ser parte de una convención constitucional y así debería ser, además. Hasta hay quienes dicen debería ser por sorteo. Y no, yo no sé si estoy a favor de la idea, pero no me parece descabellada la idea. Porque si queremos efectivamente una representación variada, un sorteo podría ser interesante. Entonces lo que necesitamos son personas básicamente que les guste, que entiendan una cuestión muy esencial que yo creo que la mayoría de las personas pueden entender, que es que proteger el medio ambiente es proteger las vidas humanas y otros tipos de vidas, que el medio ambiente tiene un valor intrínseco, que tenemos que proteger el medio ambiente de manera muchísimo más efectiva si queremos que las generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros mismos en pocos años más, tengamos una vida adecuada. Eh, Esas son las cosas que hay que entender. Entonces, ¿podemos estar seguros de que van a ser comprendidas por la Convención Constituyente o no? No, no podemos estar seguros, pero si vemos, por ejemplo, voy a usar las encuestas, lo siento, pero si vemos encuestas del año pasado, de fin de año, después del estallido social, sobre la preocupación por el estado ambiental, eh, Chile era uno de los países del mundo, no me acuerdo si el primero o el segundo país del mundo, con mayor preocupación por el estado del medio ambiente, con un 80 y tantos por ciento de las personas que estaban preocupadas de la situación ambiental. Eh, y también un porcentaje significativo preocupado de la cuestión climática. Entonces, eso es como por sacar la foto actual. Yo creo que en Chile, en todo el estrato político, en todo el espectro político, perdón, hay personas preocupadas por la cuestión ambiental y por lo tanto probablemente en una convención constituyente mixta o no mixta, o sea, mixta o real, vamos a tener gente que va a querer cambiar las cuestiones ambientales para mejor. Además, este es el argumento que a mí me gusta, el medio ambiente está arraigado en nuestra cultura de una manera muy fundamental. Partiendo por el himno, que se dedica a nuestro medio ambiente, pasando por todos nuestros poetas que se han dedicado a nuestro medio ambiente, y entrando a cualquier otra manifestación cultural chilena, musical, artística de cualquier tipo, de marketing, todas se basan en la idea de un Chile diverso en términos ambientales, de la belleza de nuestras montañas, de nuestro mar, de los ríos, etc. Y por tanto, me cuesta creer que todas estas personitas que vivimos aquí, ahora, vivieron en el futuro y vivieron antes, no tengamos un arraigo respecto a nuestro territorio que es importante. La siguiente pregunta es, ¿qué garantías tenemos de que la nueva constitución sea aplicada de forma adecuada y transparente? Ninguna. El día siguiente de la nueva constitución puede venir un golpe de Estado y se acaba todo. O, no, o algo peor. Eh, no tenemos garantía. La única garantía que tenemos es el compromiso que va a existir de parte de nosotros mismos, del pueblo, de defender aquella constitución que nos otorgamos. O sea, si 2/3 en algún minuto estuvimos de acuerdo en que las cosas tenían que ser de una manera, si votamos el apruebo y después el siguiente apruebo en un número importante, probablemente vamos a ser nosotros mismos los que vamos a defender eso, y entonces la garantía está en eso, en el poder popular, por decirlo de alguna manera. Bien
bien puesto, digamos. O sea, no me refiero a manifestaciones de poder, sino que me refiero a la existencia de ese poder, la existencia de esa legitimidad de las normas que nos otorgamos a nosotros mismos. Ya, acá hay una pregunta como para volver a la materia, que dice, no entiendo por qué no se usa la norma que indica que el agua es un bien común. ¿Podrías volver a explicarlo? Sí, no es muy fácil. Esto es una de mis materias, las materias que me gusta porque es una paradoja, ¿no? Hay una norma que dice que el agua es un bien nacional de uso público, está en el Código de Aguas, también está en el Código Civil. Sobre ese bien nacional de uso público, agua, como concepto, se otorgan derechos. Entonces, el Estado le dice a Axel, tú tienes el derecho de sacar 5 litros por segundo de agua de este río. Y ese derecho, 5 litros por segundo de agua de este río, típicamente en cualquier parte del mundo, incluido Chile antes del Código de Aguas actual, es una concesión. O sea, una especie de, por ponerlo en palabras muy sencillas, una especie de préstamo. Sí, tome, aquí tiene, saque 5 litros por segundo, pero el día de mañana los devuelve. O, sí, tome, aquí están los 5 litros por segundo, pero mire, usted solo los puede usar para esto y esto otro, porque, bueno, son de todos. Cosas en las que pasa eso hoy en día. Por ejemplo, en las playas. Se fijan en las playas, lugares que visitábamos antes de la pandemia, hay puestos, no sé, kioscos de cosas. Esos kioscos que están en la playa son concesiones. Entonces se concesiona un pedazo de la playa para que una persona ponga un kiosco y venda Super 8 y fruta. Principalmente venden Super 8, pero supongamos que también venden fruta. Ese kiosco entonces es una concesión sobre ese espacio y le dicen, usted puede poner aquí su kiosco, pero puede usarlo para esto y esto, y cuando termine el verano saca su kiosco. La concesión de agua debería ser igual. Aquí tiene 5 litros, úselo para regar su campo durante los próximos 10 años, solo lo puede usar para regar el campo, en 10 años más lo devuelve. Sin embargo, en Chile lo que hicimos fue que le dimos esos 10 litros sobre el bien público que es el agua, le dimos esos, ya estoy aumentando los litros, le dimos esos 5 litros, y el que tiene esos 5 litros, después le dijimos, y usted tiene un derecho de propiedad sobre este derecho de estos 5 litros, tiene derecho de propiedad. ¿Y qué significa que tenga derecho de propiedad? Que el Estado prácticamente no puede inmiscuirse en cómo usa usted esos 5 litros, porque eso es finalmente el derecho de propiedad, ¿no? Es como una especie de, sobre todo en su conceptualización más ochentera, el derecho de propiedad es como una especie de fuerte que impide el ingreso de la acción estatal. Entonces, tome ahí, construya su fuerte y el Estado no se va a poder meter con usted. ¿Cuándo podría meterse el Estado? Creando una ley que limita su uso, como dice la Constitución. Sin embargo, está toda esta discusión sobre si esa ley es constitucional o no es constitucional y finalmente termina entrampado en una cuestión, ese tipo de leyes terminan entrampadas en el propio Congreso por la amenaza de inconstitucionalidad. Ya, ¿cuál es la diferencia entre Asamblea Constituyente y Convención Constitucional? Esto ha sido súper discutido. Yo diría que ninguna en realidad. Tienen un nombre distinto, el nombre fue una concesión, en este caso concesión usada de otra manera que antes, fue una concesión que le hizo los sectores más progresistas a los sectores más conservadores, porque no querían tener una asamblea constituyente por ningún motivo, porque ya habían puesto antes, no sé si se acuerdan, pero durante el estallido, el principio del estallido, hubo toda una campaña propagandística de asamblea constituyente igual Venezuela, igual caos, muerte y destrucción. Entonces no podían aceptar que hubiera asamblea constituyente. Pero aceptaron algo muy parecido, pero que se llama convención constitucional. Para los más puristas, no es lo mismo porque la asamblea constituyente proviene directamente del pueblo y no de un acuerdo político. Y por lo tanto, la Asamblea Constituyente debió haberse autogenerado durante el estallido y no obedecer a una normativa de generación de esa asamblea. Y además no debería tener ninguna regla, sino que la Asamblea Constituyente, como es el poder constituyente, es como el poder en estado original, entonces debiera darse sus propias reglas. No tendría por qué seguir ningún tipo de regla que le ponga a la Constitución actual.
la Convención Constitucional va a tener que seguir ciertas reglas que le pone la Constitución actual. Ahora, son reglas muy, muy esenciales, importantes de todas maneras, pero son la regla de los 2/3, por una parte, y la otra es la regla de eh, respetar los tratados internacionales firmados por Chile, que de todas maneras, si no los respetamos, vamos a terminar en o sea, en el caso de los tratados de derechos humanos, son tratados que tendríamos que respetar igual, por la lógica de los derechos humanos. Por lo tanto, esa regla en particular, en este sentido, no es propiamente una limitación. Bueno, y la limitación del tiempo, esa también la puso la Constitución actual. Esas son como las limitaciones principales y podríamos decir que son las diferencias. Ya, ¿cuáles son los organismos a nivel mundial que podrían brindar amparo a nuestra biosfera de una forma certera y lo más ética posible? No hay organismos a nivel mundial que puedan hacer eso porque no hay un Estado global, no hay un gobierno global, no hay ningún organismo que tenga influencia directa sobre la manera en que los estados hacen las cosas. Por lo tanto, incluso cuando tenemos ahora al secretario general de la ONU, el actual, y que es un tipo que entendió la importancia del cambio climático y entiende la profundidad de la crisis, y ha estado gritando durante un año que por favor los presidentes del mundo hagan algo porque esto se nos está desbarrancando, pero en realidad no puede hacer nada. La ONU no tiene ningún poder, ni ningún organismo internacional tiene ningún poder. En el único lugar donde los organismos internacionales tienen efectivamente poder es en la imaginación de aquellos que creen que existe algo como, no me acuerdo cómo le dicen en las redes sociales, como el globalismo o algo así, pero es un enemigo imaginario. ¿No? Los organismos internacionales son organismos que son importantes para la coordinación de los poderes del mundo, pero que no son un poder en sí mismo, en términos estrictos. Ya, a ver, esta pregunta es enredada, traté de redactarla lo más claro posible. Dice, ¿qué valor le asignas tú a la corriente de pensamiento que señala que la Constitución debe tener aplicación inmediata? En otros términos, para evitar una dilación en la concreción de la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿qué tan recomendable sería una redacción detallada de esta garantía para que no existan distorsiones posteriores? A mí no, yo prefiero las redacciones menos detalladas, prefiero redacciones más de principio, precisamente porque, como decía al comienzo, creo que debe ser la democracia en su operación cotidiana la que le vaya dando más contenido a las cosas. Y hoy día nos imaginamos algo que puede ser incluso, ok, queremos poner esto para proteger el medio ambiente lo más fuerte que se puede, pero el día de mañana puede ser algo total, eso puede ser débil frente a otras cosas nuevas más fuertes, y no va a poder cambiarse porque pusimos reglas que hacen dificultoso ese cambio. Entonces, el detallar en una constitución me parece que no es lo óptimo. Ahora, la aplicación inmediata no solo se refiere a eso, a detallar, sino que se refiere a la posibilidad de que se declaren inconstitucionales inmediatamente las normas inferiores que no estén en concordancia con la Constitución nueva. Eso creo yo que es parte de lo que va a tener que discutir la Convención Constituyente o Mixta, de cuál va a ser el plazo para que eso suceda. No me parece razonable no dejarlo abierto, dejarlo a lo que sea lo que Gaia quiera, sino que creería que es mejor establecer un plazo determinado para que las normas vayan cambiando, o algunas normas directamente derogarlas y ordenar la dictación también en un plazo determinado de una norma nueva. Creo que es algo que hay que definir, no caso a caso, pero con alguna diferencia entre los distintos estatutos. Y ahora la última pregunta. ¿Qué ocurre cuando las personas insisten en habitar en lugares que no cumplen con los requisitos del 19 número 8? Supongo que vivir en un medio ambiente libre de contaminación, independiente de quien haya tenido la responsabilidad de ello. Cuando las personas insisten en vivir en estos lugares. Pucha, es tan una violación de derechos fundamentales exigirle a una persona que se
vaya de su territorio porque su territorio está contaminado, como el hecho de que se haya contaminado en una primera instancia. Yo no diría que puede existir algo como personas que insisten en vivir en un medio ambiente contaminado, sino que son personas que exigen seguir viviendo en el territorio donde tienen arraigo comunitario, probablemente arraigo cultural, donde tienen su vida, y que ese territorio está contaminado. Ahora, más que eso, voy a problematizarlo aún más porque esa respuesta era muy fácil. Hay un problema peor cuando son lugares riesgosos, porque hay personas que insisten, por usar las palabras de la pregunta, insisten en vivir en lugares que generan un riesgo para ellos en su vida, en su salud, de manera directa, como puede ser una quebrada que permanentemente se viene abajo, o el lecho de un río, etc. En esos casos, se producen dificultades súper importantes porque, de nuevo, hay que hacer ese respeto a el derecho que tiene cada uno de habitar un territorio y la necesidad de entregarle por lo menos las herramientas para que se protejan o para que decidan cambiar el lugar donde habitan. Y tiendo a pensar que la imposibilidad, o sea, esa insistencia por vivir en un lugar tiene más bien que ver con la imposibilidad de acceder a un lugar similar con menores riesgos. Entonces, cuando uno ve por qué la gente sigue viviendo en las quebradas de Valparaíso a pesar de que se queman permanentemente por los incendios forestales, cuando se les pregunta a esas personas, es porque es el lugar cercano a la ciudad donde pueden construir y pueden habitar. Entonces, darles una solución significa cubrir un montón de variables distintas que requieren de una acción estatal generalmente bien coordinada. Esto, para efectos del cambio climático, es súper importante porque hay sectores grandes del mundo donde hay que mover mucha población porque está en un riesgo alto producto del cambio climático. Para partir, bordes costeros. Los bordes costeros durante los próximos 30 años probablemente se van a ver en un riesgo que va a ir aumentando y va a ser necesario tener planes para relocalización de las personas que habitan esos bordes costeros, y esos planes, si son construidos, como muchas cosas en este país y en otros, de arriba para abajo simplemente, no van a funcionar. O sea, son planes que tienen que ser construidos de manera colaborativa con las personas que son afectadas por esa decisión. Habiendo sido esa la última pregunta, es momento de finalizar la clase, también en virtud de la hora. Le agradecemos a todos la asistencia y también a Ezio por hacer la clase. Y bueno, y también pedirles que para perfeccionar y mejorar el proyecto de la Universidad Socioambiental, al finalizar la segunda clase enviaremos una encuesta a todas las personas inscritas para conocer sus opiniones, reflexiones y comentarios. Además, esa encuesta nos permitirá registrar su asistencia en los cursos. Para los que tengan dudas sobre la certificación, comentarles que en total hay 27 cursos, con 2 clases cada una diferente y consecutiva entre sí, las que están agrupadas en menciones. Se certificará la participación de aquellas personas que participen en el 70% o más de las clases de una misma mención. La asistencia se evaluará a partir de las respuestas de las encuestas que les enviaremos. Y por último, agregar que los cursos de junio ya se encuentran cerradas las inscripciones, pero los de julio permanecen abiertos para los que estén interesados. Nuevamente agradecer su asistencia y la presentación de Ezio. Venir en la paz del Señor. Ya. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos próximo martes, ¿cierto? Sí, próximo martes. Adiós.